Buenas tardes. Los participantes de esta actividad, Edison Parra y Andrea Moncada, quien les habla, frente al caso de evento para estructurar el origen, ¿sí? Actividad número 2 de foro, nos correspondió el caso número 2. La empresa Muebles de Madera es una organización experta en la fabricación y comercialización de mobiliarios para sala y comedor construidos con madera, para lo cual tiene una planta de personal con diferentes cargos que proveen su fuerza laboral en la consecución de los objetivos misionales de la empresa. Dentro de esta planta de personal está contratada la señora Herminda, viuda de Pérez, quien se desempeña como secretaria de la empresa hace aproximadamente 25 años. La trabajadora solo ha desarrollado su actividad laboral en muebles de madera y siempre en el mismo cargo. No ha cambiado de cargo en ningún momento. Es importante mencionar que siempre está disponible en la oficina y nunca va por el área de taller, ¿sí? Por consiguiente, no se expone a riesgos de la fabricación de muebles por ningún motivo. Un día, la señora Herminda abordó al responsable de seguridad y salud en el trabajo y le comenta que le duele la muñeca de la mano derecha. La señora es diestra. La instrucción del encargado o del especialista en seguridad y salud en el trabajo es acudir directamente a la EPS, donde le determinan que padece un síndrome del túnel del carpio. Ese es el caso que nos presentan en la actividad y por consiguiente debemos contestar las siguientes preguntas. La primera, considera que el evento sufrido al trabajador es en el caso se considera un accidente laboral o un accidente de origen común o una enfermedad laboral o común. Justifique su respuesta. Para esto llegamos a un consenso con Edison, donde, de acuerdo a los síntomas indicados por la colaboradora, motivo de consulta dolor de la muñeca mano derecha y que fueron corroborados por el profesional de la EPS asignado, con el diagnóstico síndrome del túnel del carpiano, y al ser identificados factores de riesgo según el decreto 1477 del 2014, artículo 3.1, como antigüedad en la organización 25 años, cargo o labor secretaria, ser su único trabajo reportado como lo menciona en el caso, establecer la presencia de factores de riesgo relacionados al cargo, no existir reportes de incidentes o accidentes y al corroborar que el diagnóstico se encuentra establecido y relacionado al cargo en la tabla de enfermedades laborales, decreto 1477 del 2014, página 29, podemos concluir con mi compañero que definitivamente es un evento como una enfermedad de origen laboral, según lo establecido en la ley 1562 del 2012 en el artículo 40. Es importante, dando ya nuestra justificación, ¿sí? Que antes de tener, digamos, esa condición o llegar a una opinión para dar una mayor validez al proceso, hay que evaluar y anexar exámenes médicos ocupacionales, tanto de ingreso como recurrentes, reporte de incidentes o accidentes sufridos por el trabajador, una matriz de riesgos y amenazas identificadas por la organización y si en este se identifica el riesgo ergonómico con relación a todas las afecciones al sistema musculoesquelético, podríamos dar el diagnóstico. Al igual que si en la organización se ha establecido algún programa de mitigación de salud para este procedimiento, pues esto nos permitirá establecer la trazabilidad de la recurrencia de sus dolencias y el trabajador y podríamos identificar en el momento, digamos, si se generó en el momento de la incorporación y si estas tienen de pronto algún componente progresivo que sea correlacionado a sus funciones y al tiempo laborado en la empresa. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos atañe frente al caso expuesto, ¿sí? Donde, de acuerdo con la respuesta anterior, ante qué entidad debe acudir el accidentado, en este caso la señora Herminda, enfermo, para reclamar las prestaciones a que tiene derecho.
Como respuesta, llegamos a un consenso donde la señora Herminda debe presentarse directamente a la EPS o a la oficina de salud laboral, ¿sí? De su EPS, planteando específicamente la situación planteada, ¿sí? De lo que está ocurriendo en este momento en su sintomatología, donde esta entidad deberá realizar la calificación del origen de la enfermedad de acuerdo con los antecedentes y todos los síntomas que está presentando. Es responsabilidad previa, basado, digamos, ya en una historia clínica en la epicrisis, generar el diagnóstico del médico tratante y en oportunidades definir el origen de una enfermedad laboral. Asimismo, será notificada la señora Herminda con el resultado de la calificación para informarle inmediatamente a su empleador, en este caso, Muebles de Madera. La empresa y la ARL podrán usar sus recursos de apelación para controvertir el diagnóstico de la EPS. Es allí donde se genera una primera instancia con la Junta Regional de Calificación, quien ordenará un estudio de puestos de trabajo y volverá a emitir su concepto. En esta actividad se notificarán los 4 involucrados, por supuesto, que en este caso es el empleado, la señora Herminda, la empresa, Muebles de Madera, la ARL adscrita y la EPS para su intervención. Llegado el caso en que no lleguen a un consenso entre las partes, se permitirá pasar a una segunda instancia, siendo la Junta Nacional de Calificación, donde notificarán nuevamente a las 4 partes involucradas. Una vez analizando el caso, si la EPS acepta que la enfermedad es de origen común, después de todas las revisiones, la señora Herminda deberá tener la atención y las prestaciones correspondientes por esta entidad. Ya por el caso contrario, en que la ARL acepte que es una enfermedad de origen laboral, dicha entidad deberá atender y pagar todas las prestaciones a las que tenga derecho el trabajador, ¿sí? Es muy importante tener claridad de este proceso, ¿sí? En el momento en que la señora Herminda, que es en este momento la accidentada, pues tenga derecho de reclamar sus prestaciones. Este es el proceso que se lleva a cabo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta, donde nos dicen que veamos cuál es la diferencia y tengamos la claridad de lo que es una enfermedad laboral y lo que es un accidente de trabajo, ¿sí? Justificando nuestra respuesta, llegamos a un consenso, ¿sí? Donde vamos a basarnos en la ley 1562 del 2012, artículo 3, donde dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o muerte. Esto se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de la labor bajo su autoridad. Esa es una de las características que se da. Incluye también traslado de los trabajadores y contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Cuando el transporte lo suministre, por supuesto, el empleador. Incluye también el suceso ocurrido durante el ejercicio de la función sindical y la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o por representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Esto debe cumplir 3 características para poderlo identificar como un accidente de trabajo. 1, debe haber un suceso repentino. 2, causas por ocasión del trabajo y una lesión orgánica. Si cumple esas características, igualmente lo atribuimos a un accidente de trabajo. En cuanto a la enfermedad laboral, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, donde se les obliga la reglamentación que hace
el Poder Ejecutivo en materia científica para establecer las enfermedades que directamente se clasifiquen como labores y los riesgos asociados a ellos, con el fin de coadyuvar al personal médico a determinar el origen. Para esta definición, el decreto 1477 de 2014 expide la tabla de enfermedades laborales y establece que las prestaciones derivadas de dichas enfermedades serán responsabilidad del sistema de riesgos laborales. Eso es súper claro en la ley, en el decreto. En nuestra opinión, en cuanto a estos conceptos, se debe tener claro para la identificación de los riesgos de los trabajadores y asimismo mitigar el índice de accidentalidad en una situación puntual como ocurrió en nuestros casos. Y la enfermedad laboral que se genera paulatinamente a consecuencia de la prestación constante y diaria de las funciones ejecutadas, como el caso que nos ocurrió con la señora Herminda. Muchísimas gracias. Esta es la justificación de nuestras respuestas. Un saludo.